Buenas noches, ingeniero. ¿Qué más? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces voy a abrir por acá el curso. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos trabajando el tema de referencias. Vamos a bajar acá estas referencias. Hasta referencias. Actualicé el archivito de referencias por si algo para que lo vuelvan a descargar frente a la pregunta que hizo Jacqueline al final de mirar esas referencias combinadas, esas referencias mixtas, en los casos pues cuando de pronto se requiere utilizar una referencia total. Entonces es el mismo archivito, pero quedó con esta última hoja que se llama Ejerdo, la de los ojitos. Antes de que hagamos eso, entonces le vamos a pegar pues como una nueva revisión a ese tema de referencias que vuelvo y les digo es demasiadamente importante manejarlo de forma correcta para que en el transcurso del curso pues no vayamos a tener pues como esos inconvenientes cuando estemos referenciando. Por ejemplo, el caso de esto es algo pues muy sencillo. Vamos a hacer es con lo de las tablas. Entonces miren que por ejemplo acá me están pidiendo la tabla del 2, del 9, del 5, del 13, etcétera, etcétera. Obviamente para que esto sea más sencillo, yo podría hacerlo de la siguiente manera. Yo podría decirle acá igual tabla del 2 por, y en este caso el factor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo arrastre, ahí tengo la solución de la tabla. Ella se fue con un valor constante y obviamente le referencié una celda que en este caso es el factor. Entonces, como es una referencia relativa, pues me está apuntando a cada uno de los factores y de esa manera, pues, digamos, lo pude solucionar. Esta sería una forma, ¿cierto? No la forma esperada, pero no sirve. ¿Cuál es el pero de utilizar esta forma? Ahí es donde yo les digo, mire que uno no necesita ser experto en Excel, pero ahí es donde uno empieza a decir, ve, voy a agregar esta celdita y aquí voy a colocar el valor para que si en algún momento me piden que lo cambie, simplemente cambio esa celda y listo. Entonces, mire lo que va a suceder acá. Si fuéramos a resolver la tabla siguiente, que es la del 9, si yo arrastrara esto, pues ya sé que no me va a dar. Primero, porque como yo estaba referenciando el factor que está en este caso en la columna B, recuerden que cuando yo arrastro hacia la derecha, se me va a desplazar es la columna más no la fila. Entonces aquí va a dejar de ser la celda B19 a ser la celda C19. O sea que ya el factor no es 1, sino 2. Y entonces ya me estaría siguiendo con la tabla del 2. Pero aquí ya me la está haciendo 2 por 2. Y si yo arrastrara, pues no voy a obtener lo que necesito. ¿Por qué? Por ese desplazamiento de celda que hubo. No la estoy referenciando de forma correcta. ¿Cuál sería mi solución por ahora, momentánea? Ah, listo. Necesito que esta celda, cuando la arrastre hacia la derecha, permanezca con ese mismo valor posicional de columna. Antes necesito una referencia de columna. No puede ser total porque si la dejo así, pues siempre me va a multiplicar por 1. Miremos a ver si es verdad. Ahí ya me dio, pero cuando la arrastre aquí para abajo siempre va a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque amarré la columna y amarré la fila. Entonces ya de una aquí de entrada yo digo, esta referencia no me sirve para este caso. Necesito solamente una referencia de columna.
una referencia mixta de columna. Si yo la arrastro ahora hacia acá, ya me conservó el valor del factor. Obviamente me sigue multiplicando por 2 porque como utilicé un valor constante, pues por eso me va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué me tocaría? Venir acá y cambiar el 2 por el 9 porque esa ya es la tabla del 9. Y de aquí para abajo, arrastrar y voy a solucionar el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Como me están pidiendo todas estas tablas, me vería en la obligación nuevamente de venir acá y cambiar el 9 por el 5. Luego cambiar el 5 por el 13. Luego el 13 por el 25. Y ahí es donde yo les digo a ustedes que eso no es funcional. No es que esté malo. Mire que yo lo solucioné. Y créanme que para hacer ese cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, pues no me va a quitar más de 5 minutos. Y digamos que ese factor 5 minutos, pues realmente no es mucho tiempo. Pero igual, es innecesario hacerlo así. A pesar de que está funcionando, a pesar de que está bien, no es una forma correcta. Entonces, ¿qué hicimos? Voy a volver a borrar acá. Entonces, ya sabemos que esta no es una buena práctica cuando uso valores constantes. En vez de hacer eso, por eso independicé el valor. Si yo lo hubiera dejado aquí, tabla del 2, no me serviría porque eso sería ya una celda alfanumérica y obviamente me generaría error. Entonces, este lo separé. ¿Para qué? Para que él apunte a ese valor, que hoy es 2, pero mañana me pueden decir, venga, ¿y cómo sería la tabla del 4? ¿Cómo sería la tabla del 7? O del 1. Entonces simplemente cambiaría este dato y ya todo se me va a ajustar. Ahora, si yo lo dejo de esa manera, ya de entrada yo sé que tampoco esto me va a funcionar. Me va a funcionar para el primero. Pero cuando arrastre de aquí para abajo, esa tabla no me va a dar. Mire lo que me dio. ¿Por qué? Porque arrancó en la celda C18, en este caso tabla del 2. Pero al arrastrar hacia abajo, pues ya se me desplazó una fila. Entonces, aquí me dio 2 porque pues obviamente estábamos haciendo la multiplicación de 2 por 1. Pero miren aquí ya como viene. Me está multiplicando, es el 4 y debería ser el 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en esta celda necesito también una referencia absoluta. Totalmente diferente a esta primera referencia. En este caso sería una referencia absoluta, una referencia mixta de fila. Eumiri, ¿por qué de fila? Porque necesito bloquear la posición de esta fila 18, que cuando arrastre hacia abajo siga apuntando a esta fila. Ahora, además, no puedo bloquear la columna porque como voy a arrastrar hacia la derecha, pues él se tiene que pasar. Recuerden que cuando arrastro hacia la derecha, me va a cambiar el valor posicional de la columna. Entonces va a pasar a la tabla del 9, va a pasar a la tabla del 5, va a pasar a la tabla que sea. Entonces voy a volver a ejecutar. Correcto. ¿Y ahora qué hago? Ejecuto hacia la derecha y solucioné la tabla que quiera con una sola formulita, haciendo uso de referencias mixtas de forma correcta. Entonces, ya que me preguntaba, venga, mire, entonces, ¿en qué ejercicio o en qué momento yo, yo tengo la obligación de amarrarla de pronto todas? Porque así era como yo trabajaba o como estamos acostumbrados a trabajar. Ya vamos a mirar ese ejercicio. Ahora, ¿hay dudas, inquietudes con respecto a esto que acabamos de mirar? Qué pena, buenas noches, Eumir. Buenas noches. Cuénteme. No, apenas me estoy uniendo a la reunión. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo me le va? ¿Bien? Bien, gracias. Ah, bueno. Entonces miren cómo pudimos solucionar. Ahora si me dijeran, no, es que quiero la tabla del 4. Ah, bueno, pues cambia alguno de esos y ya tiene la tabla del 4. Ah, quiero la tabla del 393. Listo. Pues mire lo funcional, lo operativo que se vuelve el uso
de una referencia absoluta de forma correcta. Esto es lo que se conocen como referencias mixtas. Es como esa combinación de un amarre, de una fijación, ya sea para una fila, ya sea para una columna, ya sea para ambas, que ya ahí sería la referencia absoluta, pero dependiendo del ejercicio, dependiendo del caso. Ahora miremos este que yo les había, recuerden que este archivito lo actualicé ahorita, entonces lo tienen que volver a descargar para que le cargue acá. Miremos este ejercicio. Entonces tenemos porcentaje de utilidad del 10%, tenemos en un primer trimestre 3 productos, pues nos imaginamos que estos son ventas, porque nos están hablando de utilidad por mes, y la utilidad según la información que hay ahí es del 10%. Necesitamos saber cuál fue la utilidad del producto 1 en el mes enero, del producto 2 en el mes enero y del producto 3 en el mes enero, así como de los otros 2 meses, o sea, del primer trimestre. Lo normal que uno haría, lo normal, estamos cazando pues un escenario normal. Yo le diría igual, pues la venta total de ese producto por el 10%, pero vuelve y juega. Esto no es que esté malo. Utilizar el valor ahí dentro de la fórmula no es que esté malo, pero no es una buena práctica. ¿Por qué no es una buena práctica? Porque este valor puede que en el tiempo nos cambie por X, Y, Z circunstancia, razón, situación. Entonces, ¿qué pasa si este valor cambia? Que yo tengo que venir a afectar otra vez la fórmula. Y ahí es donde se habla de que no es práctico hacer esos cambios en la formulación, a no ser que lo amerite como tal. Entonces, en vez de yo referenciar ese valor como un valor constante, pues yo referencio la celda donde está la utilidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el momento en que esta utilidad cambie, no, mira que subió al 15, yo ya no tengo que hacer nada, mire que allá automáticamente se actualizó. No, volvió a bajar, yo no tengo que hacer nada, ella automáticamente se actualizó. Entonces, mire que estoy cambiando solamente un valor, más no estoy cambiando el valor dentro de la fórmula o dentro de la función. Ahora, si yo lo dejara así e intentara arrastrarlo hacia abajo, pues ya sabemos que no nos va a funcionar. Primero, porque C2, que es el valor de la utilidad, no está fijo. ¿Y no está fijo quién? ¿La fila o la columna? La pregunta para ustedes. Estamos hablando de si lo voy a arrastrar hacia abajo. ¿Qué deberíamos fijar en ese caso, en ese escenario? Que solamente lo tuviera que arrastrar hacia abajo. ¿La columna o la fila? ¿Qué fijaríamos ahí? La fila. La fila, correcto. Entonces yo fijaría la fila. Y vamos a arrastrar nuevamente. Perfecto. Ahora, ¿qué nos va a suceder cuando arrastremos hacia la derecha? Voy a volver a borrar esto. Esto ya me quedó perfecto. Ya es funcional. Hacia abajo ya es funcional, ya es operativo. Ahora voy a arrastrarlo hacia la derecha. No me va a dar. Porque recuerden que como estoy copiando mi fórmula hacia la derecha, estos valores de columna se van a ver afectados. Miremos a ver si es cierto. Correcto, acá inicié con F, ya pasó a G. Aquí no hay problema, porque claro, él tenía que venir a evaluarme la venta del producto 2. Pero mire lo que pasó con mi valor de utilidad. Se me desplazó la columna, la fila se mantuvo porque la fijé, pero se me desplazó la columna. ¿Y qué pasó acá? Peor todavía, mire donde ya viene el valor de la utilidad. Se me desplazó otra columna de más. Este perfecto, porque se está comportando de acuerdo a la venta del producto 3. Pero aquí tenemos el problema. Entonces miren que ahí estamos llegando al ejercicio o al escenario donde Jacqueline nos hizo la pregunta finalizando la clase la semana pasada, donde me decía, bueno, ¿y en qué escenario
debo hacer un uso de una referencia absoluta, total en este caso. Cuando hablamos de referencia absoluta nos referimos a eso, que utilizamos bloqueo tanto para la columna como para la fila. Este sería el escenario. Tenemos que bloquear tanto la fila como la columna. ¿De quién? Del valor de la utilidad. Es F4, referencia absoluta. Miremos a ver si es cierto. Voy a arrastrarlo hacia abajo. Voy a arrastrarlo hacia la derecha. Y tengo solucionado el ejercicio por completo. Entonces, miren la importancia que tiene una referencia absoluta bien utilizada. Ese cuentico, vuelvo y le repito que yo les decía hace 8 días, no, mira, es que yo estoy haciendo aquí un cambiecito pequeñito. No, eso no se puede hacer. No porque no sea válido, sino que no es una buena manera, no es una buena práctica de hacer eso. Nos acostumbramos a eso y eso es lo que en el tiempo nos genera errores, lo que nos genera errores en los resultados, en el análisis de esos datos que estamos entregando o vamos a entregar. Por esas cositas que llamamos minúsculas, pequeñas, es que solamente tengo que hacer una cosita aquí. No, usted tiene que hacer una función tan operativa, tan funcional, que con esa sola usted arrastra a la derecha y arrastra hacia abajo y solucionó todo un ejercicio. Ahí tenemos. Entonces, este es el escenario donde hacemos uso de referencias absolutas totales o referencia absoluta realmente. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen? Profe, usted nos dice que para fijar, ¿cierto? Que es con F4. F4, correcto. Yo empiezo en mi teclado a presionar F4 y él empieza a colocarme la referencia mixta de fila, de columna, referencia absoluta. Humil, no me funciona. Entonces recuerden que hay teclados de portátiles. Hay teclados de portátiles que necesitan de la tecla FN. ¿Por qué? Porque pues viene configurado de esa manera. Entonces, si usted presionó a F4 de una y no le funcionó, entonces usted necesita de la tecla combinada FN y F4. ¿Por qué se dan esos casos? Porque recuerden que hay teclas que cumplen doble función. Por ejemplo, mire que esta tiene la de brillo, la de compartir pantalla, la de abrir el navegador, la de adelantar o pausar la canción, de subir volumen. Esa tecla no puede ejecutar doble acción al mismo tiempo de que sea presionada. Entonces ella o las configuran desde fábrica para que en el momento en que se combine con la tecla FN cumpla esa doble función, esa doble tarea. Entonces, en algunos portátiles usted presiona F4 y de una. Hay en otros donde tienes que presionar FN y F4 para que esa tecla le funcione correctamente. Pero ya es por el modelo del equipo. ¿Qué otra duda? ¿Qué preguntas tienen? Bien todo, perfecto. Entonces, ahí queda el ejercicio. Vamos a continuar por acá. Entonces, acá vienen el numeral las fórmulas de Excel. Viene algo que tiene que ver con los tipos de errores. Esto lo habíamos visto en el curso de Excel básico, pero aquí pues sí se los voy a dejar como una actividad extra. Es importante, pues hablo de actividad extra, es para que usted de pronto revise este tema. El archivo se llama tipos de errores. Recuerden que cuando nosotros estamos formulando en Excel, a veces se nos presentan una serie de errores. Y a veces cuando nos sale alguno de estos errores, de estos 8 posibles errores, eso sentimos que el mundo se nos cayó. Y a veces son pequeñas
cositas. Ahí sí, como dicen ustedes, es que estoy cambiando una bobadita. Son bobaditas. Pero cada tipo de error tiene un significado. Tiene un significado. Entonces, a veces vemos numeral, nombre. No, qué horror, yo qué haría, huepucha, la embarré. Y mentiras que el error suyo fue que, un ejemplo, que en vez de utilizar la función promedio, utilizó la función pomedio y esa función no existe. Entonces, si yo hago esto, me sale el error nombre. No, y eso empieza, no, este man me digitó mal acá. Mentiras que el error no está en los datos. El error está en el nombre de la función. Es una función que no identifica Excel, que Excel no la tiene. Por defecto, pues me va a devolver ese error. Ahora a veces se les presenta el de acá. No, mira esto, qué cosa tan berraca. A mí por eso no me gusta trabajar en los computadores ajenos. No, esto no es un error. Lo que pasa es que la celda es demasiadamente pequeña para el dato que es muy grande. Amplíe esa celda y listo. ¿Sí ven? Entonces, a veces son cosas muy sencillas, pero que nos generan ese tremendo como vacío que nos queremos tirar y nosotros podemos solucionar el problema. Entonces, la idea es que con ese archivo, pues ya usted lo revise y ya si dentro de 8 días de pronto quiere hacer un énfasis sobre algo que de pronto no le queda con buena claridad, ahí están los archivitos, ahí está el archivito y viene como con el significado, posible solución, las razones frecuentes con que sucede, pues lo analicen a ver cómo les va. Eso sería con respecto a los tipos de errores. Vamos a bajar acá y vamos a revisar, que también lo vimos en Excel básico, pero este sí lo vamos a hacer, la herramienta de formato condicional. Para eso vamos a trabajar un archivo que se llama formato condicional. Entonces vamos a abrir formato condicional. Este formato condicional tiene varias hojitas de cálculo. Me voy a ir a la primera. Venga, miremos la guía. Ella plantea diferentes ejercicios. Entonces vamos a empezar en la hoja ejercicio 1. Me dice que un formato especial para todos los valores entre 20 y 30. Entonces, haciendo un recorderis, la herramienta formato condicional lo que nos va a permitir es que en un grupo de datos muy grande podamos identificar de forma rápida, puntual, precisa, aquellos datos que tienen una condición, un criterio, algo muy específico para mí. Entonces me explico. Aquí mire lo que me están diciendo. Vea, colóquele un formato especial. Cuando esto habla de formato especial, es que usted le coloque el rellenito, la negrilla, el borde, el color de texto. Eso es un formato especial. A los valores que están entre 20 y 30. ¿Qué sucede? Esto está muy poquitico. Entonces, si yo hago esto a ojo, pues la verdad esto lo voy a hacer muy breve. Entre 20 y 30. Véalos ahí. ¿Y qué hago? Pues le voy a colocar un color amarillo. ¿Listo? Fácil. Muy poquiticos. Pero voy a replicar acá para no ponerme a copiar. Pero si yo ya tengo este tipo de listado, esto se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago manual, la vista empieza, o yo empiezo a ver que eso como que empieza a saltar allá. Además, si hay un afán, pues obviamente de pronto puede que me salte un valor. Mire que aquí me salte el 20. Entonces de pronto termino seleccionando los datos que de pronto están dentro de ese criterio, pero también dejé de resaltar algunos que estaban ahí, que deberían estar, pero es por lo mismo, porque no automaticé la herramienta, no automaticé algo en Excel para que me hiciera eso solito. Entonces, para eso sirve el formato condicional. Cuando yo pregunto, ahorita que lo estoy viendo con un curso de la
de la gobernación los días lunes, yo le preguntaba a los asistentes, venga, ¿quiénes de ustedes utilizan formato condicional? Y si mucho, uno o dos. ¿Para qué lo utiliza? Ah, para valores duplicados. Excelente. Para eso se utiliza el formato condicional, para identificar aquellos datos que de pronto dentro de una base de datos tengo duplicados, para evitarme ese dolor de cabeza ahí a ojo, con una regla, tener que imprimir y para con un resaltador buscar los que tengo duplicados. No, para eso está formato condicional. Pero además de eso tiene muchas utilidades. Ahora sí, por ejemplo, de acá, de los nuevos o ya de los antiguos, ¿quiénes están utilizando formato condicional y para qué? No la conozco, tranquila que ya la vamos a ver. En nuestro caso, yo no lo he usado, pero en nuestro caso lo he visto usándolo para los semáforos de los indicadores. Si hay unos datos de tal hasta tal rango, el color es tal, o sea, cambian los colores dependiendo de los datos que tengan. Excelente, esa es esa es una de las opciones útiles, digámoslo así, de lo de los semáforos. Muy bien, indicadores, correcto. ¿Y tú lo sabes hacer, Alejandra, o no lo sabes hacer? Pues la verdad lo hice hace mucho tiempo, pero si me preguntas cómo lo hice, no me acuerdo porque hace mucho que no lo utilizo. Correcto, eso también depende, ¿cierto? Hay veces que ustedes lo hicieron, pero pues obviamente porque no lo volvieron a necesitar, pues se pasa, ¿cierto? Se nos olvida como el proceso. Aquí vamos a hacer ahorita el recorderis de eso. ¿Quién más de pronto que lo utilice, que lo esté utilizando? Profe, usted la vez pasada nos enseñó que era el valor igual, entre, también las fechas, también nos sirve mucho esa. Correcto, ese fue el del básico, que era un ejemplo diferente, donde aplicábamos formatos condicionales para esos tipos de fecha, valores numéricos, de texto también sirve. Muy bien. Pero no lo has utilizado en la vida real. Sí, yo sí la utilizo, pues ahí voy porque sí me hace falta más práctica, pero sí. Pues yo, por ejemplo, lo utilizo muchísimo y más cuando evalúo fichas. Por ejemplo, la ficha que acabé de evaluar, que era la de ustedes, yo tengo que presentar ese informe. Entonces, yo siempre que finalizo una ficha, mire y se dan cuenta. Los que no están aprobados, mire que él me los coloca ya como en rojito. Y eso es un formato condicional que yo tengo ahí. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera, yo identifico de forma rápida cuando voy a evaluar, en ese caso, digamos un caso, los no aprobados, los voy a identificar más fácil. Porque si no está en el color, de pronto se me puede pasar porque ha aprobado, entonces eso empieza a brillarle a uno a la pantalla. Entonces, para eso es el formato condicional. Muy bien. Entonces vamos a mirar cómo aplicamos un formato condicional. Entonces, regla número 1, esencial, obligatoria y que siempre la deben tener en cuenta. Debemos seleccionar donde vamos a aplicar el formato condicional. Ahora vamos a alcanzar a ver el siguiente, ese sí es nuevo para todos, aunque hay algunos que lo utilizan, lo que tiene que ver con validación de datos. Pasa y acontece que hay que hacer siempre lo mismo, seleccionar. Esto es importantísimo. Si usted no lo hace, pues no va a aplicar el formato. Se lo va a aplicar para una celdita donde usted estaba ubicado y pues allá no le sirve el formato. A usted le sirve acá. Entonces seleccionamos. Vamos a la cinta inicio, formato condicional, y vamos a iniciar con las reglas para resaltar celdas. Nos están pidiendo que le apliquemos un formato especial a los valores que están entre 20 y 30. Entre 20 y 30, el enunciado me dijo cuál era la opción que necesitaba. Entre. Va a salir este cuadrito. Entonces, en ese cuadrito es donde configuro la condición. Entre 20 y 30. Y él por defecto trae unas características de formato. Mírenlas ahí, cada vez que la cambio, mire que allá va cambiando. ¿Sí ven? Es que no me gusta ninguna. Entonces vaya hacia formato personalizado y personalícelo. Me encanta el Deportivo Pereira. Listo, entonces colóquele letra roja, negrita y un relleno amarillo. Súper bacano.
y un borde pues rojo. Listo, chévere. De esa manera, usted identificó aquellos elementos que cumplen con esa condición. Ahora, usted puede decir, pues qué bobada, eso ya lo hice manualmente. Sí y no. Y más no que sí. ¿Por qué? Si usted hubiera hecho esto manual y a usted le cambian este dato, usted le dice, no, mira que ese no es 24, es 14. A usted le toca venir manualmente y quitarle el color, quitarle el borde y quitarle el relleno. En cambio, con un formato condicional, mire que automáticamente lo quitó. Ahora usted le dice, no, mira que este no es 10, es 20, entra dentro del rango. Automáticamente el formato se aplica. Usted no tiene que venir otra vez a seleccionar y otra vez blin y blan y colocar, no. Ahora, puede suceder que usted siga extendiendo el número, miremos, 50, 35, 30, 29, y bueno, ¿y aquí qué pasó? Pues este cumplió, este cumplió, este cumplió. Pues como usted inicialmente seleccionó este rango de datos, estos no quedaron como con la cobertura, digámoslo así. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo venir a inicio, formato condicional, ya no vengo por acá porque no voy a colocar una regla nueva, voy a editar, voy a cambiar, voy a modificar la que ya tengo. Entonces voy a la opción de administrar reglas. Y lo que hago es que le digo, vea, me gusta, me encantó ese color, fascinante, siguen siendo los mismos datos, pero necesito cambiar el rango, ya no basta B12, sino que ya viene como hasta por acá. Entonces yo puedo decirle desde acá, cámbieme el rango, puedo borrar ese rango y decirle, este es el nuevo rango. Ah, es que yo voy a seguir digitando, entonces amplíe el rango, no hay problema. Amplíe el rango, nada va a pasar. Aceptar. Y cuando usted venga por acá, a ver, 79, 100, 21, 18, 19, 20, 30, 31, van a quedar cubiertos con eso. Entonces miren lo chévere del formato condicional. De una le identifica el dato que cumple con ese criterio y se lo aplica. Y si ya no está, se lo quita y usted no tiene que hacer ninguna modificación de tipo manual. Eso es un formato condicional. Dime. Eumir, qué pena. Dígame ya que. Es que mira que yo seleccioné el rango, usted utilizó la opción entre, ¿cierto? Entre 20 y 30, pero yo selecciono la misma y me selecciona el 31 y el 33. Espérame ya. Con otro color diferente, pero no deberían estar pintados. Espérame ya que un momentico, yo silencio. Ahora sí, ya que vuélveme a decir. Entonces, te pasó que cuando hiciste la selección, te está seleccionando, te está colocando el formato condicional a unos valores que no están entre ese rango. Eso es lo que me dijiste, ¿cierto? Sí. Listo. Eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a mirarlo. Compártame pantalla. Ya. Miremos todo eso porque esa es la idea y que identifiquemos a veces ciertas situaciones que uno dice, ve, tan raro que no me dio igual que a este loco. Entonces, miremos a ver. Listo. Ya la puedes ver. Ajá. Entonces, seleccioneme ese rango. Muy bien. Formato condicional. Váyase a administrar. Ya usted no se me va a ir para allá porque usted ya lo colocó. Entonces, muy seguramente usted ya me tiene varios formatos. Váyase a administrar reglas. Si le dice administrar reglas, vuélvela a dar. Sí. Ya le di. Y ya cargó, que es que no lo alcanzo a visualizar. Sí, ya cargó. Espérame, yo creo que es porque le di compartir una pestaña y solo comparte una. Espérame. Correcto, sí, eso fue. Claro, yo dije, eso no es tan lento, pues. Listo, ahora sí lo ve. Correcto, mira todos los que aplicaste. Ay, madre. ¿Sí ves? No, eso está bien, es que esa es la idea, de que nos pase eso para que ustedes se den cuenta. Mire que ahí nomás debería haber una regla y tú tienes 4 en este momento. Entonces ya enloqueciste a formato condicional.
Ya quedó, juepucha, ¿yo cuál le aplico? Entonces él está aplicando el primero. Entonces coja el último y elimínelo. Ese de mayor a 21, yo no sé qué. Dele arriba, lo selecciona y eliminar. Luego a ese, elimínelo. Y luego a ese y elimínelo. Ahora vamos a editar ese. No lo elimine, sino que le da en editar. Entonces están bien los datos, 20, 30, perfecto. Aceptar. Aceptar. Ah, ya. Ahora sí. Cambie un dato ahí, bájelo y a otro súbalo para que automáticamente funcione. Y a ese de 33 súbalo a, exacto. Bájelo a 28. A ese a 20, 30. Exacto. Mire que ya le está funcionando porque aplicaste una sola regla. Yo puedo aplicar muchas reglas en una misma selección, pero siempre y cuando las reglas sean diferentes. Si la regla es la misma, entonces Excel va a quedar loquito, va a decir, pucha, bueno, entonces, ¿yo qué hago? O esta, sabiendo que me están diciendo que haga lo mismo. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿sí ves? Entonces, ahora sí, ¿cómo edito una regla? Ya les dije, vuelven y seleccionan formato condicional. Ya no puedo venir acá porque si yo hago este proceso es como si le estuviera colocando una siguiente regla. No, voy a editar la que tengo. Mira que es la única que aparece, entonces yo ya vengo a editar. Si necesito cambiarle los valores, se los cambio. Ah, no, yo soy de Millonarios, hombre. Ah, bueno, entonces azulito, azulito. Y relleno por acá azulito. Listo. Bueno, cambié el borde. Listo, pero ahí está, mírelo. ¿Sí? Y eso que la selección no la hice total. Pero ya edité la que tenía. ¿Y cuántas reglas me deben estar apareciendo? Una, porque en este caso solamente apliqué una. Eso es. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ya lo había utilizado antes, Jaque, o no lo habías utilizado nunca? No, yo no lo uso. ¿Y qué tal? Ah, pues me arregla la vida. Ah, bueno, eso es lo que necesitamos en el curso. Que le solucione ciertas situaciones que ustedes de pronto a menudo hacen, tareas que a menudo hacen, y que uno los ve que muy manualmente van y colocan un colorcito, van y lo repiten. No, automaticen eso con formato. Digamos que yo lo que hago es filtro, uso mucho el filtro. Exacto. Ese lo vamos a ver también, filtros básicos y ya filtros avanzados, que también es muy interesante. Ahora miren resaltar los valores en el ejercicio 2 por debajo del promedio. Entonces vuelve a aparecer la listica de valores. Por debajo del promedio, pues la lógica es que yo tengo que saber el promedio de esto. Pues yo selecciono y me doy cuenta en la barra de estado que el promedio es 22,2. Entonces, ¿yo qué haría? Pues yo como ya sé que el promedio es 22,2, pues selecciono, formato condicional, reglas para resaltar celdas y le diría que es menor que 22,2. Pero este sería el peor escenario. Este proceso está bien, porque eso fue lo que le pidieron, resaltar los valores por debajo del promedio. ¿Cuál es el pero? El pero es que lleguen y le digan, o sea, uy, no, qué pena, no es 331, sino 310. Usted ya sabe que aquí se afectó el promedio, mire donde ya va en 51. Entonces, ¿qué le tocaría? Como usted vino y aplicó la regla de que era menor que 22,2, pues se tiene que venir a administrar regla, seleccionar la regla, editarla y decirle que ya el promedio no es 22,2, sino 51. Y eso se la pasaría toda la vida. No, señores. También dentro del formato condicional hay reglas automatizadas, como por ejemplo este caso. ¿Dónde está? Entonces me vengo para formato condicional. Reglas para valores superiores e inferiores. Y mírenla por acá, por debajo del promedio. Esto automáticamente va a tener automatización con el resultado que se genere si se actualiza o no los datos. Yo le doy, le coloco la característica que quiera y ahí me tomó todos los valores que, porque recuerden que el promedio era 51. Cambiémoslo, uy, no, qué pena, no es 310, es 31. Ya quedó automatizada porque él se está comportando al cambio que haya frente a los datos que hay.
Entonces no les toca a usted ir y cambiar ya era 20, no, ahora es 30, entonces vengo y lo cambio, no. Porque a pesar de que están utilizando una muy buena herramienta, la están utilizando de forma manual. En cambio aquí la dejaron automatizadita. Ahí tienen el siguiente ejemplo. Vamos a la hoja 3. Bien pueda. Perdón, Mir, qué pena. ¿Cómo es que se llama este archivo? Este archivo se llama formato condicional y recuerden que estamos en el RA 01. RA 01, listo, gracias. Bueno, vamos a ir a la hoja 3. Formato predeterminado para los valores mayores a 50. A breve, selecciono. Si quiero puedo seleccionar un rango más amplio. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Es mayor que, y me dijeron que 50. Si me gusta alguno de los formatos que hay acá, perfecto. Si no, vengo a formato personalizado y digamos que en este caso voy a utilizar el relleno, pero de tipo trama. Entonces le voy a colocar un rellenito y le coloco una figurita. Y ahí le quedó. Entonces ya si algún dato se comporta con mayor a 50, automáticamente pues me lo va a tener en cuenta. Ahí está. Ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Acá no hay nada planteado. Miremos la guía, que ahí es donde se plantea el ejercicio. Ejercicio 4. A. Un formato, ojo, barras de datos para la columna de compras enero, febrero y marzo. Un formato de barra de datos para las columnas de compra enero, febrero y marzo. Entonces voy a seleccionar acá las compras de enero. Recuerden que tenemos que seleccionar inicio, formato condicional y vamos a bajar a la opción de barras de datos. Y le voy a colocar alguna de esas que me guste. Digamos que esta. Miremos a ver qué pasó. Me graficó internamente. Me graficó una barra de acuerdo al comportamiento del valor que hay en ese rango. ¿Cuál me llenó? La barra que tenga el mayor dato. Por acá veo que es 9,783. Creo que es ese, ¿sí? Los demás fueron graficados de acuerdo a la proporción sobre el dato mayor. Entonces, esta barrita, ¿por qué quedó tan pequeña? Porque es que es 2,286 versus 9,783. ¿Qué va a suceder? Venga, no, mira que esto no es 2,000, son 22,000. Entonces, mire lo que va a pasar cuando le dé Enter. Todo se comportó de acuerdo al nuevo dato, que en este caso entra a ser el dato más grande. Entonces, ya 9,000, que era antes el más lleno, ya no lo es, porque es que ni siquiera es el 50% de lo que es este. Pero si lo fuera, un ejemplo como 11,000, va a quedar como en el 50% de la barrita. Entonces, todos los datos, las barras de datos, lo que me permite es un gráfico interno y es muy útil para ese tipo de situaciones, para mirar el comportamiento de la venta de un producto, mi vendedor, cómo están ventas. Ya usted se evita insertar el gráfico, aunque nosotros vamos a ver en el RA 3 gráficos, todos los tipos de gráficos. Desde el gráfico sencillo al gráfico avanzado. Ahí tenemos. Y ya, no me gustó el color, entonces vuelva y seleccione. Y este sí lo pueden hacer así. Como es lo único que se aplica, lo pueden cambiar de acá o se viene el administrador de la regla, la edita y pues ya le coloca a usted el colorcito que quiera. Y ya lo que decía es que le aplicaran a este y le aplicaran a este. Entonces seleccionan barras de datos. Ese es formato condicional, barras de datos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que usted nos dice que más adelante son que las gráficas queden como en la parte de abajo, no hay directamente en la columna, sino en la parte de abajo. Sí, claro, nosotros tenemos un tema que se llama gráficos, entonces ahí es donde insertamos el gráfico de forma independiente y ya lo gestionamos y lo administramos de acuerdo a la necesidad.
Ah, ya. Si ese es el Porque tema de ¿por qué? ¿Qué necesitas? no, porque así es, como así es que lo necesitaría, a eso, como, por ejemplo, yo necesitaría saber la estadística de estudiantes que perdieron, de estudiantes que... Correcto. Eso lo vamos a mirar en esta guía, en la 3. El tema se llama gráficos en Excel. Entonces ahí vemos unos tipos de gráficos que, digamos, en este caso aplicaría para nosotros. Eso, así en ese tipo de gráficos. Ah, ok, listo. Claro que sí. Listo, profe, gracias, muy amable. Bueno, ¿cómo vamos a ir con la herramienta? Bueno, sigamos en el ejercicio, creo que ese tiene más sí, B. Un formato condicional de fondo amarillo para el vendedor Miguel, fondo azul para el vendedor Javier y color verde para el vendedor Pedro. Ojo, mire que son en la misma columna de vendedores, son 3 formatos condicionales diferentes. Un amarillo para Miguel, un azul para Javier y un verde para Pedro. ¿Sí ven? Entonces yo en un mismo rango puedo aplicar varios formatos condicionales, siempre y cuando esos formatos, pues, sean distintos. Porque si yo voy a aplicar 5 veces el mismo, que porque quiero que una vez aparezca rojo, otra vez amarillo y otra azul, no me va a dar, porque es la misma condición, pero cuando es diferente, obvio. Entonces vamos a venir para la columna vendedor, selecciono y vamos a ir a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y en este caso vamos a empezar con Miguel de color amarillo. ¿Cuál sería la regla que tendríamos que aplicar en este caso? Es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha, valores duplicados. Igual a. Es igual a, muy bien, muy bien. Ese sería el ideal. Ahora les voy a hacer un ejemplo, aquí lo tengo en la 5, o en la práctica creo que es en este, donde les voy a mostrar qué pasa con texto que contiene. Pero aquí el ideal es igual a. Es igual a. Entonces, en este caso estamos hablando de Miguel. Ay, mire, usted lo colocó en mayúscula. Pues ya se dieron cuenta que no me va a afectar el resultado. Entonces ya saben que formato condicional es una herramienta no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cómo lo escriba. Si en mayúscula o en minúscula, para él es indiferente. Vamos a ver unas herramientas que obviamente sí tiene que ser tal cual como es. Y vamos a buscar un formato de color amarillo, un relleno. Aceptar, aceptar. Ah, ya quedó Miguelito. ¿Cuál seguía? Azul para Javier. Entonces, como ya lo tengo seleccionado de una vez, aquí sí voy a esta nueva otra vez. No puedo venir acá porque es que esta es para Miguel. No le voy a hacer ningún cambio. Necesito adicionar la de Javier. Entonces aquí no hago cambios. Vengo y aplico la nueva regla. Es igual a Javier y me dijeron que fondo azul. Y de una vez voy a aprovechar y nueva regla es igual a Pedro, color verde, creo que se lo tiene acá, relleno verde. Sino que queda muy clarito, voy a buscarle otro. Aceptar. Entonces, en este ejercicio, ¿cuántas reglas se aplicaron? 3 reglas. ¿Y por qué sí puedo tener esto? Porque las reglas son totalmente distintas. No se van a afectar. Él busca ese valor y si es, le aplica ese formato, ya, punto. Ahora, ¿qué pasa acá? Ay, no, este no es Miguel, es Pedro. Listo. Ah, este no es Javier, es Miguel. Listo. Ve, este no es Pedro, es Eumir. Baila. No tiene formato. Ve, este no es Javier, es Jacqueline. Listo, baila. No lo tenemos validado. Pero ya vimos que los demás se están comportando. Miremos más en la guía.
C, un formato de conjunto de iconos de color. Antes aquí ya nos muestran esto. Formato de conjunto de iconos. Entonces creo que era Alejandra, ¿sí?, la que inicialmente decía, yo lo utilizo para la parte de indicadores. Esto que vamos a ver, digamos que tiene que ver con esa parte de indicadores que son los semáforos. Eso lo vamos a hacer para comisión de venta. Entonces voy a seleccionar y vamos a revisar lo que nos dice la guía. Un formato de conjunto de iconos de color verde para las comisiones de ventas superiores o iguales a 1100. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir por acá a mi amigo Pine. No, mentiras. Voy a abrir por acá Word y vamos a sacar esas condiciones. Entonces dice, verdecito para las ventas superiores a, no, para que no se enreden, mayores o iguales a 1100. Sigamos mirando. Color amarillo para las comisiones entre 800 y 1099. Amarillo entre mayores o iguales a 800 y menores o iguales a 1099. Eso también se podría visualizar como mayores o iguales a 800 y menores a 1100. Eso es lo mismo. Sigamos mirando, ya las vamos a ver bien. Rojo, para las que estén entre 600 y 799. Rojo, mayores o iguales a 600 y menores o iguales a 799, que sería exactamente lo mismo que mayores o iguales a 600 y menores a 800. Y el negro, pues ya me imagino que son todas las que sean menores de 600. O podríamos decir menores o iguales a 599. Voy a colocar esto un poquito más grande para que veamos las condiciones. Para que veamos las condiciones. Mire, esas condiciones no se pueden poner de pronto por ahí en un ladito o en una hoja aparte en Excel. Claro. ¿No sí, usted pues podría, directamente en Excel, no en Word. Usted podría aquí referenciarlas. Lo que pasa es que la herramienta de formato condicional no le permite referenciar un valor de celda. Usted tiene que condicionar dentro de la misma herramienta. Ese sirve, por ejemplo, para las funciones lógicas. Ese nos serviría para una función de búsqueda y referencia. Ahí sí. Pero en este caso siempre es mejor hacerlos en un Word. No, aquí yo lo saqué en Word, es como para que ustedes lo visualicen y ahorita se den cuenta cuando yo lo esté configurando por qué lo estoy haciendo de esa manera. Yo lo hice en Word, fue para eso nomás. Pero usted aquí no tiene que ver nada con Word ni nada. Word por allá y Excel aquí. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces mire lo que me dijeron. Verde cuando las ventas sean mayores o igual a 1100. Amarillo cuando las ventas estén entre 800 y 1099. También podríamos mirarlo de esta manera. Mayores a 800 y menores a 1100. ¿Quién es menores a 1100? 1099. Rojo, cuando las ventas sean superiores o iguales a 600 y menores o iguales a 799. Eso sería lo mismo que decir mayores o iguales a 600 y menores que 800. ¿Quién es menor que 800? 799. Y negro cuando sean menores a 600. ¿Eso qué es? Lo mismo que decir menores o iguales a 599. Entonces me están pidiendo de una vez 4 formatos condicionales. 4. Verde, amarillo, rojo y negro. Yo podría seleccionar acá y podría ponerme a hacerlos uno a uno. El primero cuando sean mayores o iguales a tan. Luego vengo acá entre 800 y tan. Luego otra vez vuelvo entre, así como dice lo de Miguel, Pedro y Javier. Pero si ustedes se dieron cuenta, en la guía hablaba de algo que se conoce como formato para conjunto de iconos. El formato condicional tiene una herramienta que de pronto nos puede facilitar con un solo formato aplicar esas características, 3, 4 o hasta 5 condiciones
en un solo formato. Y ese sale de este que se llama conjunto de iconos. Entonces, si yo me voy a conjunto de iconos, me doy cuenta que aparece todos esos simbolitos. Y ahí es lo que Alejandra ahorita nos hablaba de los indicadores. Lo más seguro que cuando ellos lo hacen, utilizan muy seguramente algunos de estos. Porque esto permite, como según la dirección de la flecha, decirme como el estado, cómo va, bien, ahí se mantiene, llevado, ahí va, ve. A mí me solicitaron 4 conjuntos de iconos: verde, amarillo, rojo y negro. Yo ya sé que de entrada ninguno de estos me va a servir, ni estos 2 de acá, ni este de acá, porque este apenas está manejando 3 niveles y yo necesito 4. ¿Cuáles me podrían servir? Este de 4, este de 4, este ya tiene 5, no me sirve. Este de 4, este de 4, este de 4. ¿Cuál se acondiciona a lo que me están solicitando? Pues este, mire que cumple con los 4 colores que me pidieron, pero yo perfectamente podría colocar este. Ya eso depende del nivel y la condición con que usted quiera evaluar su matriz, su base de datos. En este caso voy a utilizar este. Le doy un clic y automáticamente él me coloca el conjunto de iconos. Que esté bien o que esté mal, no sabemos, vamos a probar. Vamos a mirar si lo que Excel me colocó a través del formato condicional, conjunto de iconos, cumple con lo que a mí me están pidiendo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Esto que yo les rayé aquí. Vamos a ver. Evaluemos el primero. Mire que mayores a 1100 lo colocó verdecito, pareciera. Pero si yo miro este resultado, 828, ese resultado sería este, entre 800 y 1099. 828 está entre ese rango. ¿Debería estar de qué color? Amarillo. Y por defecto ya lo veo rojo. Entonces yo ya sé que eso está mal configurado. ¿Qué voy a hacer? Voy a configurarlo de tal manera que quede funcionando como lo requiero, así como lo pide este ejercicio. Entonces, muy bien, me voy para allá, vuelvo y selecciono todo eso, voy a formato condicional y vengo donde dice administrar reglas. ¿Por qué administrar reglas? Porque es que usted ya lo colocó. Vamos a ver cómo lo configuró Excel y si yo le tengo que hacer algún cambio, que ya sé que sí. Ahí lo tengo, lo edito y evaluemos a ver qué hizo. Claro, yo de entrada ya me doy cuenta que los valores que él me colocó no tienen nada que ver con lo que yo necesito. Además, los está manejando sobre un valor porcentual. Está cogiendo el total de esos valores y los está manejando sobre un porcentaje del total de ellos. Entonces, por eso, muy seguramente no me da y no me va a dar. Ahora, yo no necesito esto como tipo porcentual, yo lo necesito como tipo número. Entonces tengo que configurar número, número y número. Por defecto, Excel ya me reseteó. Mire que me colocó todo en 0. ¿Qué está esperando? Que yo le dé las indicaciones. Entonces, empecemos. Icono de color verde. Lo chévere de Excel en estas versiones desde la 2013 es que le permite cambiar el icono ahí. Ay, mire, es que yo vi que había uno que era como una carita toda linda, toda sonriente. No, ¿cómo le parece que solamente le deja estos iconos? No sé si en la versión 2021, que ya próximamente va a salir, de pronto lo permita. Ojo, no sé. No la tengo instalada y todavía no la he visto. No sé. Pero en estas, solamente lo que usted encuentra acá. Pues en este caso me sirve lo que necesito. Verde, cuando el valor es mayor o igual o mayor que. Miremos a ver. Mayor o igual a 1100. Ah, listo. Mayor o igual. Y le escribo. Esa ahí era la pregunta de Alejandra. Venga, yo en Excel hubiera colocado esos intervalos o esos valores y los hubiera podido seleccionar. Sí, pero pues usted los puede escribir ahí mismo. Entonces,
no se complique la vida, ahí lo puede hacer. Ahora me voy a pasar al color amarillo. Miren lo que va a pasar con estos valores que están acá cuando me pase el amarillo. Automáticamente él toma el valor inferior sobre el valor que yo coloqué en el cuadro anterior. Entonces me está diciendo, los amarillos van a ser cuando sean menores a 1100, pero superiores a qué valor. Entonces, si yo vengo y saqué una buena escalita, me doy cuenta que son los que van en mayores o iguales a 800, y mírelo ahí, menores o iguales a 1100. Perfecto, entonces mayores o iguales a 800. Entonces, mayores o iguales a 800. Me voy a venir para acá, para el rojo, ya saben lo que va a pasar acá. Rojo, cuando sean menores a 800 y mayores o iguales o mayores. Miremos a ver. Rojo, cuando sean mayores o iguales a 600 y él ya me tiene este valor y sean menores o iguales a 799. Lo mismo que decir menores a 800. Ah, entonces aquí es 600. Mayores o iguales a 600. Mire que aquí ya tenemos los valores entre el amarillo y entre el rojo. El negro no lo tengo que configurar porque él ya sabe que van a ser los que sean inferiores a este valor de acá. ¿Cómo me doy cuenta? Me voy a pasar a esa cajita de acá y de una, miren. Ya me lo configuró de acuerdo a mi necesidad. Vamos a darle a aceptar y revisemos. Perfecto. Hagamos una prueba. Este no es 800, es 1100. Muy bien, verdecito. Entre 800 y 1099, amarillo. Correcto, ese 800, correcto. 799 debe quedar en rojo. Correcto. E iría hasta 600, correcto. Y si vale 599 debe quedar en negro. Y de ahí para abajo, correcto. Ya. Y automáticamente el indicador, el semáforo, me va a cambiar de acuerdo al valor que yo tenga establecido. Eso es un formato condicional por conjunto de iconos. ¿Qué preguntas? ¿Qué dudas? Bien puedan. Sí, veo que ahí es como para establecerle rangos continuos. Si solamente quiero señalar dos rangos, no todas las cifras, sino dos rangos específicos, no lo podría hacer así. No lo podrías hacer con el de conjunto de iconos y te tocaría ya con estos. Entonces él ya te va a colocar o la letra o un relleno o un borde. Pero ya lo tendrías que hacer así. Acá muy bien. Acá es cuando son datos continuos. Mira que empezamos en una escala superior y de ahí nos vinimos hacia la escala inferior. Y no hubo ningún salto. Ah, es que aquí son mayores o iguales a 1100, pero aquí deben ser entre 900. ¿Y dónde quedó el de 800 y tal cosa? No. Es una escalita de menor a mayor. ¿Yo puedo condicionar dos columnas al mismo tiempo? Claro que sí. Usted podría llegar, por ejemplo, con el de colores. Aunque aquí, por ejemplo, en el de barra de colores, escala de colores o barra de datos, si yo lo selecciono en ambos, pues me va a colocar de las dos columnas el dato más grande. Pero digamos, yo quiero aquí, de una a estas dos columnas, colóqueme en verde las ventas superiores a 9.000 euros. Es mayores que 9.000 euros. Colóquemelo en verde porque no vamos a darle un premio a ese vendedor. Entonces de una, mire. Entonces evita de que tenga que hacerlo de forma individual. Ya se condicionó esas dos, ese rango que ocupaba dos columnas, lo condicionó. Entonces sí se puede condicionar. Ingeniero, sí, pero por ejemplo, en la columna del nombre, donde aparecen los tres nombres, Miguel, Pedro y Javier, yo lo puedo condicionar con otra columna, por ejemplo, la de la comisión, que me genere otra información, digamos que Miguel, todo lo de Miguel sea de color verde, pues como aparece ahí en la comisión de venta. Buenísima, ya vamos para allá, muy buena. Claro, ese es un truco y se los voy a enseñar. Sí, muy buena. Buenísima. Ya vamos para ese.
Ahí para de pronto los que no entendieron lo que quiere Paul, porque Paul ya se la pilló. Venga, si este loco cumple con esto, pues que no me coloque solamente en amarillo esto, sino que coja y me coloque toda la línea en amarillo. Para yo saber qué es ese man. Porque sí, yo veo que me lo condicionó aquí, porque obviamente pues yo lo especifiqué ahí. Pero no, yo quiero que me pinte toda la fila de ese registro para yo identificarlo porque es una matriz muy ancha. Muy bien, sí. Eso es un ticito. Ahorita se los muestro. Muy bien, sí. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo quería preguntarle, cuando usted seleccionó los nombres, lo puso igual a la condición. ¿Y cuál es la diferencia de pronto allí con texto que contenga el texto? Exacto. Ese ya vamos a venir acá a la práctica. Aquí lo vamos a ver el texto que contiene. Ya ese se los voy a resolver. Vamos a mirar la hoja 5. Dice, un formato predeterminado para los valores duplicados. Ahí era donde veníamos al cuento de que hay muchas personas que utilizan el formato condicional solamente para identificar datos duplicados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá hay unas placas, acá hay unos laterales. Yo lo que quiero ver es en esta columna y en esta otra columna qué datos están duplicados, qué placas están duplicadas. Entonces, mire que las seleccioné ambas, formato condicional, reglas para resaltar celdas y vengo a valores duplicados. Entonces, él me saca ese cuadrito y me dice, bueno, ¿usted qué quiere mostrar? ¿Los duplicados o los únicos? Los únicos, pues, son aquellos registros que no se repiten en la base de datos. Y los duplicados, pues, obvio, son los que están 2, 3, 10 veces repetidos. ¿Qué quiero colocarle? Utilicemos este relleno rojo, aceptar. Entonces, de una me mostró aquellas placas que están repetidas en la base de datos. Entonces, miren lo chévere, de una. Ahora. Perdone, Umir, ¿cómo dejaste seleccionada la primera columna para pasar a la segunda sin que se te deje seleccionar? Esas son las preguntas buenas. Muy bien. Cuando tengo selección independiente, no continua, cuando es una selección continua, esto es muy fácil, vea ya. Pero cuando son selecciones independientes, no continuas, entonces selecciono un primer rango y a donde debo ir a seleccionar, debo dejar presionada la tecla control y hago la siguiente selección. Y si necesito más, dejo presionado control y hago la otra. Y si necesito más, dejo seleccionado control, presionado y voy haciendo las selecciones. Esas son selecciones no continuas. Muchas gracias. Formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados. ¿Quién pueda? Dígame. ¿Ya? Bueno. Entonces miren que de una me seleccionó aquellas. Ojo. Ella se puede, esta placa no es que se tenga que repetir al frente. Si ella vuelve y aparece por acá, ST010, pues me la va a volver a pintar. No es que, es que me la repite porque está al frente, no. Si ella está entre la misma línea, entre la misma selección, me la va a repetir o me la va a pintar o lo que sea, me le va a colocar el relleno las veces que tenga que aparezca. Después de que aparezca 2 veces, de ahí para arriba las veces que tenga que repetirla. Mucho cuidado que ahí vuelve y juega. Mire, por ejemplo, la placa SJS008. Esa está como por acá. Mire lo que nos podría llegar a suceder en algún momento. Le voy a colocar espacio al final de ella, enter, y mire que ya me la deseleccionó. Entonces a veces nos matamos. No, yo no le entendí a Umir. Él yo sí que explicó y yo como que al principio le entendí, pero a mí no me quiere funcionar formato. No, el formato está funcionando perfectamente. El problema aquí no es del formato, el problema aquí es del espacio que le dejaron al final de esta palabra. Y pues para él son 2 palabras totalmente diferentes. Así visualmente nuestros ojos vean lo mismo, pero ya sabemos que son 2 cosas diferentes. Entonces, por esa razón, mire que no me la pintó. Ahí por eso
yo creo que ya la próxima semana estamos viendo funciones de texto, ahí, aunque yo ya les había mostrado cómo depuramos, pero ahí vamos a hacer mucho énfasis en la depuración de esas bases de datos. Entonces, mire lo perjudicial que es una mala digitación. Una mala digitación, mire cómo me perjudica. Y es un espacio, una bobada, porque nosotros siempre nos referimos a ese espacio al final como una bobada, pero mire lo que es para una herramienta en Excel y para una función peor también, porque no me daría el resultado que estoy esperando. ¿Listo? Perdona, Umir, cuando usted se fue en este ejercicio, cuando se fue a formato condicional, ¿cuál fue el que escogiste? Aquí, reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Ah, listo, gracias. Y ahí usted ya escoge si los duplicados o los únicos. Los únicos, pues son datos que no se repiten en la base de datos. Y el duplicado, el que aparezca más de 2 veces, 2 o más veces. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, y nos vamos para acá para la última que se llama práctica. Entonces, aquí se plantean unos ejercicios, pero aquí pues yo quería para solucionar una de las preguntas que salió de Paul y la otra con la que vienen de la duda del texto que contiene. Entonces, si ustedes observan acá en la nota general, hay unos aprobados, desaprobados, insuficientes y aprobados. Y digamos que nos solicitaron que colocáramos en color verde los aprobados. Coloquen color verde los aprobados, que les vamos a dar un bombón. Ah, bueno, listo. Entonces selecciono formato condicional, reglas para resaltar celdas y de pronto dijimos texto que contiene. Entonces, ¿yo qué hago en el cuadrito? Ah, yo quiero que todos los aprobados queden en color verde. Y mire lo que pasó. ¿Por qué nos pasó eso? Porque seleccionamos la opción que llama texto que contiene. Y texto que contiene quiere decir que la palabra aprobado está contenida en la palabra desaprobado. Por esa razón, desaprobado también se me marcó. Entonces, texto que contiene me hubiera podido servir muy bien para estos. Porque, por ejemplo, Pedro no está contenido dentro de Miguel. Miguel tampoco dentro de Pedro y mucho menos dentro de Javier, dentro de ninguno. Entonces ahí me hubiera podido servir es igual a o texto que contiene. Ahí no hubiera problema con cualquiera de las dos. Pero si yo estoy utilizando palabras o términos donde muy probablemente esa palabra por la que yo necesito condicionar pueda estar contenida dentro de otra, pues lo mejor es no utilizarlo y utilizo es igual a. Eso es lo que sucede cuando utilizamos texto que contiene. No sé si le aclare a la compañera que me preguntó y a los demás compañeros. Sí, profe, sí, gracias. Listo, perfecto. Ahora viene, voy a quitar, bueno, Eumil, ¿cómo quito una regla? O sea, un formato condicional. Entonces usted puede seleccionar formato condicional y pues ya saben que desde administrar reglas pueden eliminar. Pero si no quieren ir hasta administrar, mire que acá aparece borrar reglas. Si usted le dice borrar reglas de toda la hoja, por ejemplo, en el caso del ejercicio 4, pues me va a quitar todo esto, porque usted le está diciendo quíteme las reglas de toda la hoja. Y digamos que usted lo único que quería quitar era la de los vendedores. Paila, pues le quitó todo. Entonces ahí usted ya decide si necesita es de toda la hoja o de lo que usted acaba de seleccionar. Entonces, en este caso, yo le voy a decir, bórreme la regla de lo seleccionado. Aquí, como es la única, pues me es indiferente si le digo toda la hoja o la de las seleccionadas. Toda la hoja. Listo. Mira, en el caso de que pase eso, de que uno se le van las luces y borre lo de todas las hojas, si hay una forma de retrocederlo. Control Z. Control. Sí. Mira, okay. Miremoslo aquí. Formato condicional. Toda la hoja. Ay, Dios mío. Deshacer. Ahí ya. En este caso no pasa nada.
Vamos a ver unas herramientas que el deshacer no le vale. Ya eliminó, quitó y ahí ya no se le activa el deshacer, control Z, nada. Perdió. Y si no había guardado, perdió, pero perdido. ¿Listo? Entonces, Perdón, pero estando en Excel, en Drive, ¿este es en Drive o es en Excel normal? este es Excel porque... sí, este es porque Excel. en el Drive se puede ir como a una versión anterior, pero en este no. El formato condicional aparece desde la versión 2010, 2007. El formato condicional aparece desde la versión 2007. Lo que pasa es que ha venido con unas mejoras que de pronto dentro de esas versiones 2007-2010 no había, pero son muy mínimas. Son muy mínimas. Pero este formato condicional, aún así la hoja de Google Sheet tiene también formato condicional, sino que no lo tiene con todo este poderío que lo tiene Excel. Vuelvo y le repito, no hay ningún programa de hojas de cálculo más poderoso que Excel. Créanmelo. Créanmelo. No hay ninguno. Google Sheet es excelente, y es excelentísimo, pero no tiene el poder que tiene Excel. Eso sí, créanlo pues desde ahí. Ni LibreOffice, ni OpenOffice, mucho menos. ¿Sí? Sin desmeritar pues que me parece Google Sheet excelente, porque ustedes ven que mis hojas de cálculo, los formularios, todo lo creo ahí. Pero como herramienta Excel, hoja de cálculo poderosísima. Entonces viene lo que ahorita preguntó Paul. Dijo, bueno, si yo quiero que los que sean aprobados me aparezcan en verdecito, pero no solamente ahí, sino toda la persona, ¿yo qué hago? Entonces normalmente pues uno seleccionaría y le diría formato condicional, reglas para resaltar celda, es igual a, en este caso, aprobado, y le diría que me lo coloque en color verde, pero ustedes ya de fondo se están dando cuenta que no fue tan amigable. A pesar de que seleccioné, solamente me colocó los que cumplieron con ese criterio. Nada más. Y eso que seleccioné. Y la idea es que todo esto me hubiera quedado así. Entonces, para eso se utiliza como un truquito. Un truquito no, yo como lo llamo, un tip. Eso es un tipcito más bien, no truco, un tip. Entonces vamos a mirar cómo nos resulta en este. Selecciono. ¿Sí o no? Formato condicional. Me voy a administrar reglas. No se los voy a complicar. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Más reglas. ¿Sí la vieron? Seleccioné todo. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y vine a la opción de más reglas. Sale esta ventana. Y en esta ventana yo le digo que voy a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Me vengo para acá para el cuadrito. ¿Sí ven? Le digo que para lo que hay acá sea igual a aprobado. Aquí estamos haciendo una función lógica. Realmente estamos aplicando ahí algo, un concepto lógico. Lo que pasa es que como no hemos visto funciones lógicas, entonces aquí uno va a quedar como ¿qué? Pero no se preocupen que no es de cosa del otro mundo. ¿Qué hice? Cuando le di más reglas, vine y seleccioné esta opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Me vine para acá al cuadrito y le dije igual. Para este valor de celda, todo lo que aparezca como aprobado, que sea igual a aprobado, entonces me va a decir, Omir, ¿por qué utilizó doble igual?
Este igual es para formular. Recuerden que cuando vamos a formular, llamamos el signo igual. Y este que se está utilizando acá es para comprobar, validar, condicionar. Ya es diferente el comportamiento de ese signo. Estoy mirando que en esta celda se aparece la palabra aprobado. ¿Y por qué entre comillas? Porque es un texto. Entonces debe ir entre comillas dobles. Entonces todo lo que sea así, colóquemele el formato de color verde. Vamos a ver qué pasa hasta ahí. Porque yo quiero que nos pase ahí unas cosas. Y todo se puso como verde. Todo. Todo. ¿Por qué será? Si nos vamos a la formulita que acabamos de aplicar, ahí, de forma rápida, de pronto, ¿qué vemos de raro? Referencias absolutas. Correcto, muy bien. Estamos viendo referencias absolutas. Y si vemos esas dos referencias absolutas, ¿qué estamos viendo en esa referencia absoluta que se está aplicando? Que me está evaluando ¿qué? Solo los aprobados de esa fila y columna. Solo la celda H4. Correcto. Solamente la celda H4. Solo la celda H4 porque mire que está bloqueada la columna y la fila. Y el problema es que tenemos valores también para acá. 5, 6, 7, 8, 9 y etcétera. Y 1000 y 500 y yo qué sé. ¿Qué creen que deberíamos cambiarle aquí a eso? Si necesitamos evaluar los otros valores de fila, tenemos que quitarle el absoluto a la fila. Tenemos que quitarle el valor absoluto a la fila. Y ampliar el rango, pienso yo. Y ampliar el rango. Bueno, miremoslo hasta aquí, a ver. Qué bien. Muy bien. Miren una referencia absoluta. ¿Cómo me cambia el resultado? Y ya Paul y los demás compañeros resolvimos. Hagamos el ejemplo. Venga, este no fue desaprobado, fue aprobado. Listo, papá. Entonces, miren nosotros cómo podemos ejecutar toda una acción de forma correcta y simplemente de pronto en este caso que fue la referencia absoluta, cómo nos dañó un resultado. Cuando habíamos hecho un ejercicio tan complejo, una referencia absoluta. Claro, muy bien. Por eso miren la importancia de un manejo correcto de una referencia. De una ustedes vieron que estábamos bloqueando y nos estaba evaluando solamente esta celda. Por eso nos pintó todo. Porque para él H4 era aprobado. Todo quedaba verdecito. Entonces acá venga, insuficiente, mijo. Chao. Excelente, pues nada, lo hemos hecho. Aprobado. Listo. Ahí la tiene, Paul. ¿Cómo la vieron, pues? Ingeniero, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esa herramienta? Excelente. Muy chévere. Por ejemplo, para usted, profe, ¿cierto? Para sí, señor, sí. Vamos a seleccionar ahí en rojo los muchachones. Ahí está. Ya creo que esta guía la terminamos ya la próxima semana. Seguimos con validación de datos, una herramienta supremamente interesante también. Para los que ya la han utilizado saben que es supremamente importante y ahí terminaríamos con orden personalizado. Y ya, entonces la otra semana estaremos viendo, queriendo Dios, pues funciones de texto para depurar esas bases de datos. Eso sería todo por hoy. No se les olvide, por favor, la asistencia. Asistencia. Marquen esa asistencia.